Vamos a ver ahora es esófago y estómago, que es la parte inicial de cuando estudiamos vísceras en sí de aparato digestivo. Em, Primero lo que vamos a ver de esófago es generalidades. Y para eso es necesario recordar en dónde vamos a ubicar el inicio y el final. En cuanto al inicio, hacemos referencia a esta parte. Le voy a resaltar. A toda esta región encerrada con una especie de circulito que viene a ser el hiato esofágico. Y este hiato esofágico tal vez lo recuerdas de cuando vimos tórax, porque cuando estudiamos al diafragma, estudiamos también los orificios que tenía el diafragma para permitir el paso de estructuras de tórax, abdomen o viceversa. Y uno de esos orificios importantes era nuestro hiato esofágico. Lo que necesito que recuerdes de aquí es que el hiato esofágico se encuentra a nivel de la torácica 10. Importante porque también es la referencia anatómica que se toma como punto de inicio del estómago, que viene a ser, o bueno, esta transición entre esófago y estómago. La ubicación en dónde va a ser a nivel de nuestro epigastrio. Esto hace referencia a nuestro hiato esofágico. La longitud de este hiato es pequeño, es corto porque es únicamente la transición, viene a ser de 3 a 4 centímetros y este va a ir de T10 hasta T12. Como acabo de mencionar, su dimensión, su longitud es corta porque es esta zona de transición y va a ser justo la entrada al cardias. La función principal de esta zona va a ser el pasaje del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago y por tanto también este paso al medio ácido. Y esto en general, no solo aquí, va a darse en el tracto gastrointestinal por el movimiento peristáltico, que no solamente va a estar en el estómago, sino también lo vamos a encontrar en el esófago. Es más, hay enfermedades en donde el movimiento peristáltico se ve afectado, alterado o inhibido por completo y pues esto va a impedir su función principal, que es el paso del bolo alimenticio. Ahora sí, ya sabiendo esta transición entre una estructura y otra, vamos a ver las características en sí de la primera de estas que viene a ser el esófago. El origen y el término. Se origina, o bueno, está en relación proximalmente con la faringe, porque es la continuación a esta. Y distalmente se encuentra, como ya vimos, relacionado con el estómago, o más bien va a ser la cavidad en donde desemboca el contenido, el estómago. Y como puntos de referencia vamos a tener a C4, porque cuando estudiamos aparato respiratorio, como la faringe también estaba incluida, también te acordarás que vimos que la faringe iba hasta C4, hasta la cervical, perdón, hasta la cervical 6. Y va a llegar, como el cardias termina en la torácica 12, va a llegar hasta la torácica 12. Entonces, la longitud total del esófago va de C6 a la torácica 12. Sus dimensiones, para ser más específico, pero eso ya es dato, en una persona adulta sana, va a ser de una longitud de 25 centímetros más o menos y un diámetro de 2 centímetros promedio. Además, esto sí es importante en las generalidades. Lo más importante, resaltante aquí, viene a ser de dónde a dónde va, de C6 a T12, y las constricciones. Las constricciones, como lo dice su nombre, son partes menos dilatadas que van a tener que ver también con este movimiento peristáltico y pues no solo permiten el paso del bolo alimenticio de fragmento a fragmento, sino que también generan cierta presión en este para que facilite la digestión. Entonces, vamos a tener básicamente 5 constricciones. Van a ser
cricofaringio, el arco aórtico, el bronquio, la diafragmática y el cardias. De aquí, la más resaltante es el cardias. Ah, y estos son los centímetros de referencia en cuanto a la longitud del esófago en donde encontramos cada una de estas constricciones. Además, algo a recordar aquí vienen a ser los medios de fijación. En general, para las vísceras es importante recordar los medios de fijación porque los órganos no están sueltos. Los órganos, si bien no están totalmente unidos como los músculos a los huesos, como veíamos en miembro superior, miembro inferior sobre todo, o incluso en pared torácica. Eh, Aquí los órganos no van a estar completamente adheridos a una estructura dura, pero sí están relacionados con otros órganos, ya sea de forma ventral, posterior, lateral o medial, y estos permiten que se mantengan en su posición original, porque si no todo sería una chanfaina y estaría moviéndose constantemente, sobre todo porque internamente tienen movimiento peristáltico en este caso. Entonces, vamos a ver cuáles son estos medios de fijación que permiten que mi esófago se mantenga en donde tiene que estar. Primero, siempre recuerda que los medios de fijación van a incluir las continuidades, o sea, lo que estaba antes y normalmente lo que está después. Entonces, ¿qué es lo que está antes de mi esófago? Mi faringe, ¿verdad? En realidad, este no lo tomamos como un punto de fijación principal, pero el que le sigue al esófago, que viene a ser mi estómago, sí es un medio de fijación importante, el estómago, porque como está unido al estómago, pues tiene que quedarse en esa posición para que el contenido desemboque en este. Además, en toda la cavidad abdominal, como vimos la clase pasada, vamos a encontrar al peritoneo. Ya sabes que el peritoneo puede ser visceral o parietal en función si hablamos de externo o interno respectivamente, y también vimos que el peritoneo parietal a su vez se va a dividir en secciones, ¿verdad? Bueno, en general, el peritoneo va a estar en contacto con mi esófago y lo va a mantener en su posición. Y por último, esto es algo que sí vamos a ver ahora y en las siguientes clases, es el epiplon menor. El epiplon menor también va a ser un medio de fijación importante para mi esófago. Entonces vienen a ser principalmente tres medios de fijación para el esófago. Y aquí como notita te he dejado que el peritoneo lo recubre por la cara anterior y por el lado y por ambos lados, pero no va a cubrir la cara posterior. Por la cara posterior no tiene contacto con el peritoneo. Ah, y también aquí que el epiplon menor y también llamado gastrohepático va a unir la curvatura menor del estómago con el hígado. ¿Qué otros medios de fijación vamos a tener? Va a estar relacionado, pero de forma externa, a mi arteria gástrica izquierda. Esta también va a ser un medio de fijación. Y por último, los nervios vagos. Los nervios vagos siempre van a ir junto al esófago, tanto derecho como izquierdo. Ah, lo importante también de recordar en cuanto a diferencias de nervios vagos es la posición que tiene cada uno respecto al esófago. El derecho va a pasar por atrás del esófago, mientras que el izquierdo pasa por delante del esófago. Eso también lo vimos cuando estudiamos los hiatos de nuestro diafragma, pero como recordatorio, derecho por atrás y el izquierdo por delante. Ahora, algo importante en cuanto a irrigación es recordar a mi tronco celíaco. Mi tronco celíaco, ¿de dónde va a salir? Y es importante porque va a dar origen a varias arterias colaterales que se encargan de la irrigación de mis vísceras abdominales, de mi aparato digestivo. De mi aorta abdominal
que es parte de mi aorta descendente, al pasar por el hiato aórtico de mi diafragma, se llama aorta abdominal, ya no torácica, y va a dar origen a un tronco arterial grande, que es este. Y de aquí van a salir tres ramas colaterales principales que nos importan ahora. La primera de estas va a ser la gástrica izquierda, que se encarga de la irrigación de mi arteria, de mi estómago. De ahí vamos a tener a la arteria esplénica, que se caracteriza por, como está dibujada aquí, como si fuera una curvita, por ser tortuosa, tener un recorrido tortuoso. Y yo te había dicho que esplénico es sinónimo de vaso, ¿verdad? Entonces, esta arteria esplénica se va a encargar principalmente de la irrigación del vaso, que tú ya sabes que se encuentra en el tercer cuadrante del abdomen, que viene a ser el hipocondrio izquierdo, está al lado opuesto del hígado. Entonces, al lado opuesto, lo que voy a tener es a la arteria hepática común, que ya vamos a ver cómo se divide, pero en general va a encargarse de la irrigación de mi hígado. Y de la hepática común, a su vez, van a salir dos ramas importantes para la irrigación de mi estómago, que vienen a ser la gastroduodenal y la arteria gástrica derecha, de lateral a medial respectivamente. En cambio, de mi arteria esplénica del lado izquierdo va a salir mi arteria gastroepiploica izquierda. Entonces, hasta ahora, en cuanto a gástricas, tenemos a la gástrica izquierda, a la gastroepiploica izquierda, no la confundas, porque la gástrica izquierda nace directamente del tronco celíaco. Y a nivel de T12 es cuando sale el tronco celíaco de mi arteria aorta abdominal. Bueno, de ahí salió mi arteria gástrica izquierda, en cambio mi arteria gastroepiploica izquierda sale de mi arteria esplénica. Y por último tenemos a la gástrica derecha y a la gastroduodenal, que nacieron de la arteria hepática común, del lado derecho. Otra cosa importante en cuanto al esófago es reconocer su estructura. Esto es un poquito más de histo en realidad, pero de todas formas es necesario conocer esto para anatomía. El esófago, a pesar de que es delgadito, es un conducto delgadito en cuanto a sus paredes se trata, de todas formas, cada uno de sus paredes, o bueno, su pared va a tener tres capas. Va a tener una capa, perdón, bueno, cuatro capas en realidad si incluimos a la mucosa, que es el epitelio más interior. Entonces va a tener capa mucosa seguida por capa submucosa y la capa muscular la dividimos en fibras circulares y fibras longitudinales. Por eso normalmente yo recordaba que el esófago tiene cile, quiere decir sí de circular de adentro y afuera longitudinal, cile externo. Ay, ya bueno, sí, para que recuerden. Circular interna y longitudinal externa, cile. Y bueno, la mayoría de vísceras va a tener mucosa, submucosa. Esto se cumple para una gran cantidad de órganos. Por ahí que hay algunas excepciones. Por ejemplo, la vesícula. La vesícula sí no tiene submucosa. De frente pasa de mucosa a muscular. Pero en el resto sí vas a encontrar mucosa, submucosa y capa muscular, que puede variar. En este caso tenemos sí, solamente dos tipos de fibras musculares. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre una y otra en cuanto a inervación?
porque en anatomía nos importan los vasos, las arterias, pues la capa muscular, tanto circular interna como longitudinal externa, va a estar inervada, perdón, por el plexo vegetativo mioentérico. Mioentérico es la clave. En cambio, la capa mucosa y la capa submucosa van a estar inervadas por el plexo vegetativo mucoso. Además, en el tercio proximal ya de todo mi esófago, las fibras musculares estriadas, vamos a encontrar fibras musculares estriadas, la mayor parte del músculo constrictor inferior de la faringe, porque la transición entre faringe y esófago se caracteriza por tener al músculo constrictor que va a permitir también este movimiento inicial para el paso del bolo alimenticio. En cambio, los 2/3 distales van a estar dados ya por las 3 capas. Em, y también algo a resaltar aquí de inervación de nuevo es que el plexo vegetativo mientérico y el mucoso van a caracterizarse como es vegetativo porque van a participar tanto el sistema simpático y el sistema parasimpático. En general, esto pasa para los órganos gastrointestinales, en el aparato gastrointestinal, porque lo podemos ver cuando una persona está alerta, pues va, no tiene la prioridad de digerir. Entonces va a haber una respuesta de cada uno de los órganos del aparato digestivo en donde están inhibiendo esta función. Por ejemplo, en el caso del esófago, pues si es que una persona está alerta, se activa el sistema simpático, va a disminuir el peristaltismo, porque ¿para qué quiero que esté digiriendo si esta persona está alerta, está en una situación de peligro posiblemente? Tiene que salvarse, voy a priorizar, inervar e irrigar a órganos vitales. En cambio, el parasimpático, cuando uno está relajado, sí puede ir al baño, como que hace mejor la digestión y todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos, o se hace esta acotación, que el plexo vegetativo está relacionado tanto con la función de simpático como parasimpático y aplica para el tracto digestivo. Ahora vamos a ver algunos puntitos importantes. Primero vamos a tener a la línea Z, que es la mucosa todavía, y en realidad es una zona de transición del epitelio plano estratificado, plano no queratinizado, que si recuerdas, la piel tiene epitelio plano, estratificado, plano, queratinizado, ¿verdad? Eso significa que es un epitelio que va constantemente a hacer un cambio de células superficiales. Y más o menos lo mismo es lo que pasa en el esófago, solamente que no tenemos la presencia de la queratina y por eso es que este órgano es pues más elástico y tiene este movimiento peristáltico. Además, tiene mucosa, por lo tanto no está queratinizado. Pero de aquí podemos hacer esta comparación con la piel porque también van a haber células que van a estar en constante cambio y justamente esto favorece también el paso del bolo alimenticio. Em, pero esta línea Z va a ser la transición entre este epitelio que encontrábamos en la mucosa, en la parte más interna de nuestro esófago, y la mucosa del estómago. El estómago ya no quiere ser un conducto por donde pase fácilmente el bolo alimenticio, porque el bolo alimenticio ya pasó y ya tiene que empezar la digestión en sí. Entonces, el epitelio del estómago, como está, el estómago va a botar ácido clorhídrico, pues va a tener glándulas. Va a botar no solamente ácido clorhídrico, principalmente forma HCl,
pero también va a botar diferentes componentes que salen de glándulas. Y esto te va a servir, pero para siempre. Si recuerdas que hay glándulas en un órgano, pues lo más probable es que el epitelio que encuentres en la parte interna sea cilíndrico, es lo más común, monoestratificado o en algunos casos pseudoestratificado, porque como las glándulas son larguitas, necesitan ese espacio, entonces normalmente las células van a ser cilíndricas. En cambio, los conductos son planos. ¿Ok? Entonces, bueno, en conclusión, esta línea Z es la transición entre epitelio del esófago y epitelio del estómago, en la parte más interna, en la mucosa. Y ya cuando hablamos en una zona más distal de esta transición, vamos a tener a la unión gastroesofágica en sí, en donde específicamente, ya te lo había mencionado, la última parte de mi esófago es T12, ¿verdad? Va de C6 a T12, entonces es en T12 y externamente, ¿hacia dónde hace la proyección? Hacia el apéndice o apófisis sigmoides, que encontramos en la parte más distal de nuestro hueso esternón. Eso básicamente como referencia. De ahí, otra estructura importante vamos a tener también a la incisura o al ángulo de His. Es más conocido como ángulo de His. ¿Por qué? Porque es como un ángulo. Y este se va a ubicar también en esta unión gastroesofágica. Eh, pero hacemos el trazo del ángulo de forma externa a nuestro esófago y estómago, superior o proximal respecto al estómago y hacia la parte izquierda. Este ángulo de His es importante porque en algunas enfermedades, sobre todo del hiato diafragmático, pues este hiato de His se ve alterado o cambia en su dimensión, porque a veces el agujero del diafragma puede estar más grande o más constreñido y pues va a generar diferentes alteraciones a nivel esófago gástricas. Entre ellas puede hacer que este esófago, este estómago se vaya más para arriba, incluso salga a través de este agujero y pues se pierda nuestro ángulo de His. Además vamos a tener a la válvula fisiológica de Gubarov. Y esta válvula fisiológica de Gubarov se va a encargar de impedir la regurgitación gastroesofágica. Como toda válvula, va a generar pues este, este movimiento, así como cuando estudiamos las válvulas del corazón que van a permitir cierto movimiento, pero no por completo, pues más o menos aquí eso es lo que pasa. Esta válvula fisiológica va a pegarse a la pared del lado opuesto del esófago por la presión positiva del abdomen, porque es empujada, y por la presión que ejerce todo lo que va a estar dentro del estómago, todo el contenido gástrico. Estos dos van a hacer que, ¡pum!, se vaya esa quebra, pero es momentáneo. Y es fisiológico, no es patológico. Algunos aspectos más a recordar aquí, pero en realidad esto no es tan preguntado. Se los he puesto más como datitos de referencia. Vamos a tener una especie de ayuda para que impidan la regurgitación, el regreso de la comida del estómago al esófago, porque obviamente el estómago genera mucha más presión. Entonces, si es que no hay suficiente presión en la transición entre esófago y estómago, pues la comida regresaría. Entonces, algunas de estas ayuditas que tiene el esófago para que no regurgite vienen a ser los músculos de Jugara. Los vamos a encontrar en ambos lados, aquí, pero están propiamente
en el esófago, es decir, son fibras musculares que se encuentran en esta zona de transición, pero en la pared misma. También vamos a tener al músculo de Rouget, que encontramos del mismo modo en la pared, pero ya de forma más distal en ambos lados. Vamos a tener a la membrana de Bertheli-Leimer, o también llamado ligamento freno-esofágico. En realidad, recuerden más este nombre, freno-esofágico, ligamento freno-esofágico. Y como lo dice su nombre, es un ligamento, lo vamos a encontrar en la parte más externa. Y si recuerdas, también vamos a tener a los nervios frénicos de ambos lados. Por eso es que toman este nombre. Pero estos nervios frénicos en realidad se encargan de también la inervación de mi diafragma, ¿verdad? Entonces va a tener relación con la parte más proximal, es decir, el diafragma, la parte diafragmática. Y se caracteriza porque va a estar rodeada de fascia propia, que se relaciona con tejido adiposo alrededor. Está dando la vuelta. Básicamente, esas vienen a ser las estructuras adicionales que permiten que no haya regurgitación. Ahora vamos a estudiar, esto sí es más importante, las relaciones del esófago. ¿Con quién está en contacto? Vamos a tener relaciones anteriores hacia adelante, hacia la derecha y hacia la izquierda. En la parte anterior, ¿a quién vamos a encontrar? Aquí están levantando a nuestro gran órgano que ocupa el hipocondrio derecho, nuestro... Ay, se me fue se me fue el resaltador, perdón. Ya bueno, no. Quería marcar a este órgano grandote que está ocupando por completo a nuestro primer cuadrante, a nuestro segundo cuadrante del abdomen, y va a llegar hasta el lado opuesto, hasta parte del hipocondrio izquierdo, que viene a ser el hígado. Bueno, el hígado va a ser eh, una relación anterior de mi esófago, específicamente el lóbulo izquierdo, porque en mi esófago, en esta parte, como el estómago se encuentra más hacia el lado izquierdo, se encuentra hacia el lado izquierdo, pues en la última porción del esófago vamos a encontrarlo más hacia la izquierda. Y hacia la izquierda, ¿qué parte del hígado encontramos? El lóbulo izquierdo del hígado. Esa es la primera relación anterior. ¿A quién más vamos a tener? A mi nervio vago. Tal vez aquí no se puede ver tan bien. Bueno, definitivamente no está, pero lo vamos a encontrar pasando por acá, a mi nervio vago izquierdo. En cambio, del lado derecho se va a relacionar con el lóbulo caudado del hígado, que ahora vamos a estudiar cuando veamos cada una de sus partes. ¿En dónde lo encontramos? Por acá. Aquí más vamos a tener del lado izquierdo, vamos a tener al fondo gástrico. Ahorita vamos a ver las partes del estómago, entonces vamos a diferenciar que esta parte se llama fondo gástrico. En cuanto a la parte posterior, ¿a quiénes vamos a tener? Al nervio vago derecho, ya sabes que el vago izquierdo va por delante y el vago derecho va por detrás. Los pilares del diafragma, que vienen a ser estas prolongaciones musculares que están en los extremos para que se una en la parte dorsal, los pilares del diafragma de ambos orificios, cada uno con su accesorio. Y por último, la aorta abdominal. A la aorta abdominal siempre la vamos a encontrar por detrás del esófago. ¿En dónde los encuentro? Aquí estaría más o menos mi nervio vago derecho, por atrás. Tendríamos a los pilares del diafragma, que en realidad no solo es este, también aquí. Bueno, en esta imagen no se aprecia tan claramente, pero tú sabes que en ambos lados vamos a tener pilares del diafragma, que son las prolongaciones musculares. Y por último, mi aorta. Ahora pasamos a irrigación del esófago. Va a estar irrigado principalmente por la arteria gástrica izquierda que acabamos de ver, que salió directamente del tronco
celíaco y mira, justo en esta imagen se puede apreciar que está nuestra arteria aorta y de aquí ha nacido nuestro tronco celíaco. Del tronco celíaco nació mi arteria gástrica izquierda. De mi arteria gástrica izquierda van a salir también mis arterias esofágicas. ¿Dónde las encontramos? Aquí. Y estas ya se van a ir directamente a la pared esofágica. Además, habíamos visto entre las arterias también a la arteria diafragmática inferior izquierda, que es una rama más superior, más proximal, pero que va a salir directamente de mi arteria aórtica. Y por último tenemos a mis arterias esofágicas inferiores. En general, si te preguntan así como que cuáles son las arterias que se van a encargar de la irrigación, son básicamente las esofágicas superiores, las esofágicas inferiores, la arteria gástrica izquierda y la arteria diafragmática inferior. Si te das cuenta, todo está relacionado porque justamente las diafragmáticas inferiores son las que van a ir hacia esta región, ¿verdad? También las que están en la parte superior del estómago, porque es la conexión esófago-gástrica, y las esofágicas en sí, superiores e inferiores. Ahora vamos a ver el drenaje venoso. Es similar, pero aquí se suma, es similar porque tenemos también a la vena gástrica izquierda, pero lo que se suma aquí y es bastante importante que recuerdes es la vena porta. Es de las protagonistas cuando estudiemos hígado y vía biliar, porque se va a encargar del drenaje de la mayor parte de vísceras de esta zona, o mejor dicho, va a recibir el drenaje. Em, y este, en general, el drenaje de mi esófago se va a originar en la mucosa, en la submucosa, y finalmente van a acompañar a las arterias para recibir el mismo nombre de las arterias. Es decir, tú ya sabes que por cada arteria hay dos venas satélites del mismo nombre. Entonces van a ir de lo más profundo interno hacia lo más externo y se van a denominar como la arteria a la que acompañan. Bueno, esto también es como datito adicional. Anatómicamente, mejor dicho, de forma clínica, nos importa el drenaje de nuestro esófago porque pasa algo bien común en una patología así súper vista en los hospitales, que es la cirrosis hepática. Cuando la cirrosis hepática hace que haya mayor presión en nuestra vena porta, todas las venitas que estaban drenando su contenido en nuestra gran vena porta, pues empiezan también a presentar más presión. ¿Y qué pasa cuando hay mucha presión en una vena? Se forman varices y estas varices pueden colapsar y generar una hemorragia, que es una de las complicaciones más comunes en cirrosis hepática. Una complicación por varices gastroesofágicas. Por último, vamos a ver inervación en sí. Ya te había mencionado que vamos a tener al nervio vago, tanto anterior como posterior. eh, Anterior el izquierdo y posterior el derecho. Vamos a tener al plexo simpático torácico, a los nervios esplácnicos, que son estos de aquí que vas a ver más laterales y en realidad van a caracterizarse porque van a tener muchísimos ganglios que vamos a encontrar hacia los lados. Y por último tenemos al plexo nervioso esofágico. Ahora sí pasamos al estómago en sí. En general, ¿qué es lo importante que debo saber de mi estómago? Va a ser un órgano intraabdominal supramesocólico porque se encuentra por encima del mesocolon. Está situado en la celda gástrica, que es específicamente el espacio de la cavidad abdominal para nuestro estómago. Su proyección en el abdomen
en cuanto a los cuadrantes, a los 9 cuadrantes que habíamos diferenciado en la clase anterior, va a ser en epigastrio. Por eso cuando dicen, uy, me arde el estómago, normalmente se señala la parte más proximal y central del abdomen, que viene a ser el epigastrio. También el mesogastrio, justo por debajo, la zona más central. Y por último, el hipocondrio izquierdo, porque ya te había dicho que la mayor parte de mi estómago la vamos a encontrar hacia el lado izquierdo. ¿Con quiénes se va a relacionar? Tú sabes que al lado izquierdo, al lado opuesto del hígado, vamos a encontrar a este órgano de acá. Uy, no lo puedo resaltar, pero aquí se puede ver que está el vaso. El vaso característicamente posicionado en el hipocondrio izquierdo. Justo por debajo del vaso vamos a encontrar un ángulo del colon, porque te acuerdas que el colon transverso vamos ver que va a tener ángulos tanto derecho e izquierdo y se van a denominar en función a lo que se relaciona con estos ángulos. Entonces, de este lado vamos a tener al ángulo esplénico del colon transverso, vamos a tener al colon transverso en sí, en todo este largo, que va a estar relacionado con la parte inferior de mi estómago, y por último vamos a tener al ángulo hepático. Pero sobre todo se va a relacionar con el colon transverso y el ángulo esplénico del colon. ¿Cuáles van a ser las funciones principales de mi estómago? Vamos a tener eh, principalmente tres momentos: el de mezcla, el de trituración y el de propulsión. El de mezcla va a ser el momento en el que se mezcla el bolo alimenticio con el jugo gástrico, es decir, ácido clorhídrico. También el de trituración va a estar dado en nuestro estómago, y el de propulsión quiere decir que lo estamos impulsando para que continúe el recorrido. ¿Y esto cómo se da? A través de movimientos peristálticos, que son mucho más intensos a comparación del esófago, que es la estructura que acabamos de ver. Además va a secretar sustancias, y esto es fundamental, fundamental para la digestión y para el metabolismo, cuando ya somos más específicos. Entonces, principalmente encontramos ácido clorhídrico, HCl, pepsinógeno, importante también para el metabolismo, sobre todo de componentes proteicos. También vamos a tener al factor intrínseco o factor intrínseco de Castle, importante para la absorción de vitamina B12. Sin este, te puede dar anemia perniciosa. No, bueno, también te puede dar anemia perniciosa, pero megaloblástica en general, por déficit de B12. Vamos a tener lisosomas, que ya son característicos, pero células residentes de aquí. Y por último, histamina. En general, el jugo gástrico, todas las secreciones, van a ser alrededor de 1500 mililitros. Esto es en promedio al día. ¿Cuál va a ser la forma y la dimensión de mi estómago? Característicamente describimos al estómago como una J. Lo normal es que sea más o menos como la primera imagen, normotónico. Es decir, un tamaño normal con sus paredes musculares convencionales. Se dice que el diámetro tiene una longitud aproximada de 18 a 20 centímetros y transverso de 10 a 12 centímetros. Lo más importante es que tiene esta forma, ¿verdad? Como una J. En cambio, hay algunas alteraciones que pueden hacer que tengas un estómago diferente, como el hipertónico, que es más pequeño, porque normalmente cuando algo es hipertónico, ¡pum!, se encoge. En cambio, el hipotónico, pues va a ser más elongado y va a tener un mayor diámetro longitudinal, sobre todo. En cuanto a la morfología externa, tenemos que reconocer algunas partes. Primero, la región del cardiac, que ya lo habíamos estado viendo, es esta primera transición, o bueno, lo que continúa de la transición con el esófago. Y
se le va a denominar también orificio superior o proximal del estómago, porque justamente es esta comunicación inicial entre esófago y estómago. Después vamos a tener a la región del fondo gástrico, que es esta parte superior. Ay, no lo puedo señalar. Ya, aquí está. Esta parte superior que te había mencionado antes, el fondo gástrico. Y va a pasar justo o va a estar relacionado con el ángulo de His, porque es ese que se forma entre esófago y estómago. De ahí vamos a tener a la región más grande que ocupa la mayor parte del cuerpo del estómago, que viene a ser el cuerpo gástrico. Esta es la zona más dilatada. Y por último vamos a tener a nuestro antro gástrico, que en realidad lo podemos dividir incluso en antro pilórico, en nuestro antro, que viene a ser toda esta región, y ya lo más distal, que nos va a conectar con el intestino delgado, específicamente nuestra primera porción del intestino delgado, que viene a ser el duodeno, va a ser el canal pilórico. Es la parte más distal del estómago y acaba en el píloro, que es esta constricción final, que también genera el paso del contenido del estómago al intestino. Este también va a ser llamado, por si acaso, orificio inferior. El cardias es el orificio proximal superior. En cambio, el canal pilórico, el píloro, es el orificio distal o inferior. En cuanto a los bordes externos, vamos a diferenciar curvaturas. Vamos a tener una curvatura menor, que también ya te había mencionado. Como lo dice su nombre, es la más chiquita, pues. Aquí vamos a tener a la curvatura menor y de forma más lateral hacia el lado izquierdo vamos a tener a la gran curvatura mayor. La curvatura menor tiene una concavidad derecha porque está más hacia el lado derecho. En cambio, la curvatura mayor da hacia el lado izquierdo y va a ir desde el cardias, que tú ya sabes que es la parte más proximal, hasta el píloro, que es el agujero distal o inferior. Además, vamos a tener dos tuberosidades principalmente, la tuberosidad gástrica mayor y a la tuberosidad gástrica menor. La tuberosidad gástrica mayor tiene una vertiente anterior, una vertiente posterior y se va a caracterizar por estar en relación con el fondo gástrico, que es esta parte más proximal que te había señalado acá. Ay, todo esto, ¿verdad? Mejor lo voy a poner de otro color para que se note. Rojo, ya. En cambio, la tuberosidad gástrica menor va a tener también una vertiente anterior y posterior, pero está ubicada de forma distal, en la parte más distal, con relación a la porción pilórica. Ahora, ¿cuáles van a ser los medios de fijación? Porque como toda víscera tiene medios de fijación. Sabes que la continuidad de los órganos son medios de fijación, pero además aquí vamos a tener pedículos vasculares porque es un órgano súper irrigado. Y los pedículos vasculares los vamos a encontrar alrededor tanto de curvatura mayor como de curvatura menor. Además vamos a tener al mesocolon transverso, que va a estar ocupando toda esta región en realidad, sobre todo la parte inferior, en la parte inferior de mi estómago. Vamos a tener también al epiplon menor, o también llamado gastrohepático, que lo encontramos aquí. Recuerda que normalmente tienen los nombres de las estructuras que está uniendo. Epiplon menor o gastrohepático. Quiere decir que está uniendo estómago con hígado. Entonces lo encontramos entre uno y otro. También al epiplon mayor o gastrocólico. Esto quiere decir que está uniendo a mi colon. Ya te lo resalté en realidad acá.
pero viene a ser toda esta región porque mi colon transverso está ocupando ese espacio, ¿verdad? Entonces va a unir colon transverso con el estómago. Además, encima de todas estas estructuras encontramos al peritoneo visceral. Entonces, el peritoneo visceral también va a ser un medio de fijación. Como ya te había mencionado, las continuaciones son medios de fijación. Entonces, ¿qué está por encima? El esófago. El esófago, la continuidad con el esófago es un medio de fijación. ¿Y qué está por debajo? El duodeno. Aquí ya empieza el duodeno. Entonces, la continuidad con el duodeno también es un medio de fijación. Vamos a tener al epiplon lieno gástrico. El lieno normalmente también hace referencia, en realidad siempre hace referencia a vaso. Entonces lo vamos a encontrar entre estómago y vaso. Para ser específicos, entre la curvatura mayor del estómago, la parte más externa, que es la que da más hacia afuera, hacia el lado izquierdo, con el hilio del vaso. ¿En dónde lo encontramos? Aquí, porque mira, este de acá es el vaso. Y por último, vamos a tener a los linfáticos, a los nervios gástricos y a la presión que genera el mismo abdomen, a la presión intraabdominal. Todos estos vienen a ser los medios de fijación del estómago. Para que recuerdes, facilito, siempre continuidad, lo que está arriba, lo que está debajo, estas son las continuidades con el esófago y estómago, ay, perdón, con el esófago y el duodeno. Las estructuras vasculares, las estructuras nerviosas y lo que ayuda a mi drenaje, que vienen a ser los linfáticos, siempre van a ser medios de fijación. O normalmente cuando son estructuras grandes son medios de fijación. Cuando son cavidades, la presión que está generada por fuera de estas y por dentro de estas suelen ser medios de fijación. Y ya los demás sí son específicos. El mesocolon, lo que está uniéndolo a estructuras que están cerca. ¿Qué está cerca? El hígado. Entonces, lo que une al hígado, lo que más está cerca al colon, entonces lo que me une al colon. ¿Qué otras cosas importantes debemos recordar respecto a la posición y las relaciones de nuestro estómago? Aquí hay dos puntitos, el triángulo de Lave y la semiluna de Traub. La semiluna de Traub corresponde a mi curvatura mayor del estómago, la más externa hacia afuera, hacia el lado izquierdo. Y la vamos a trazar imaginariamente respecto al apéndice sifoides, que es esta parte más distal de mi esternón, y nuestra última parte del arco costal, que viene a ser el reborde costal izquierdo en en el décimo arco costal. Se va a trazar una línea imaginaria y pues voy a generar esta línea convexa para unir ambos puntos y esa va a ser la famosa semiluna de Traub. Mientras que el triángulo de Lave se traza imaginando unas líneas que están uniendo los puntos entre el apéndice sifoides, también en su parte más distal, y ambos rebordes costales del décimo arco costal, de ambos lados. Ahora, esto sí es más importante, vamos a ver las relaciones del estómago. Va a tener de nuevo relaciones por delante, por detrás y por ambos lados. Entonces, ¿qué va a haber por detrás? Vamos a encontrar a la vena cava inferior, a nuestra arteria aorta, que siempre está por detrás, al páncreas, característicamente por detrás. ¿Dónde lo vemos? Aquí. Mira, este es nuestro páncreas. Vamos a tener al vaso de forma más posterior e izquierda. Vamos a tener a nuestra vena esplénica y al diafragma, que tú ya sabes que se encuentra más superior, pero también hacia atrás. Además, vamos a tener al tronco arterial celíaco, súper importante en esta región. Ya sabes que nace de mi arteria aorta y como mi aorta está hacia atrás, pues mi tronco celíaco también se encuentra posterior.
Y por último, el plexo nervioso celíaco. Respecto a la curvatura mayor, la curvatura mayor ya más en la parte inferior va a tener relación con todo el colon transverso, todo esto. También encontramos al vaso de este lado. En general, el vaso va a ser una relación característica del estómago. Vamos a tener el diafragma en la parte superior. También en la curvatura menor vamos a tener relaciones. Recuerda que esta es la curvatura menor. ¿Quiénes se van a relacionar? El hígado. Todo esto va a estar relacionado a nuestro estómago. El pedículo hepático que está saliendo del hígado y el epíplon menor, que viene a ser el que une al estómago con el hígado, gastrohepático. En cuanto a la estructura de mi estómago, es decir, las capas, histológicamente, cómo las vamos a diferenciar, vamos a tener aquí una diferencia importante. Aquí ya no tenemos cile como en el esófago. Aquí vamos a tener tres capas musculares. Vamos a tener de nuevo mucosa, pero la diferencia principal va a ser muscular. En la muscular vamos a encontrar fibras longitudinales externas, yendo de afuera hacia adentro, fibras circulares medias y fibras oblicuas internas. Aquí le agregamos las oblicuas internas. Ahora las circulares son medias. Y por último, ya de forma más externa, vamos a tener a la serosa. La serosa siempre es el peritoneo cuando hablamos de cavidad abdominal. Es lo que está cubriendo externamente a mi víscera. Y en este caso es el peritoneo visceral, porque es el estómago. Ya de forma más microscópica, metiéndonos a la mucosa, concentrándonos aquí, en la mucosa, en la parte interna. Tú ya sabes que como es un epitelio glandular, es un epitelio cilíndrico y se encarga de secretar sustancias que permiten la digestión, ¿verdad? Entre ellas, te había mencionado que principalmente va a secretar ácido clorhídrico. ¿Quiénes secretan ácido clorhídrico? Importante recordarlo, las células parietales. ¿Y en dónde las vamos a encontrar en mayor cantidad? En el fondo y el cuerpo del estómago. Pero no es lo único que se secreta en el estómago, ¿verdad? También vamos a tener pepsinógeno. ¿Quiénes se encargan de secretar el pepsinógeno? Nuestras células principales. Y las células principales también van a abundar tanto en fondo como en cuerpo del estómago. Recuerda que el fondo es la parte más superior y el cuerpo es la parte más prominente de mi estómago. Solo para que no hayan confusiones. Además, vamos a tener a las células endocrinas, que también son llamadas cebadas, y estas se van a encargar de la producción de histamina, pero estas sobre todo las vamos a encontrar en la parte más distal. Vamos a tener células madres que originan a todas estas células posteriormente, es decir, se van a diferenciar para que cada una ya se encargue de generar, de producir, de sintetizar cada uno de sus componentes. Y en este caso sí encontramos submucosa. En general, en la mayoría de vísceras vamos a encontrar submucosa. Ahora pasamos a la irrigación del estómago. Ya te había mencionado al tronco celíaco que están haciendo directamente de mi arteria aórtica. Se va a originar a nivel de la lumbar número 1 y va a tener una longitud de 1 a 1,5 centímetros. Es cortito, pero es bastante grueso y da origen a bueno, a colaterales importantes de donde salen muchas pequeñas arterias. ¿Cuáles van a salir directamente de mi tronco arterial celíaco? Como recordaris, vamos a tener primero esta de acá que se está yendo más superior y hacia la izquierda, que va a ser mi arteria gástrica izquierda. De ahí vamos a tener a una más inferior que se va hacia la derecha y que hay hacia la derecha el hígado, entonces vamos a tener a la arteria hepática común.
Y por último vamos a tener a una arteria que se va más hacia la parte inferior izquierda, que viene a ser mi arteria esplénica. Hacia el lado izquierdo tengo a mi vaso, que en realidad no lo podemos ver en esta imagen, pero tú sabes que se encuentra por detrás de mi estómago y hacia el lado izquierdo. Y mira, aquí se puede observar más o menos cómo su recorrido es tortuoso, porque la arteria esplénica se caracteriza por eso, por un recorrido tortuoso. ¿Qué debemos recordar de mi arteria hepática común, que es la que nació hacia el lado derecho, que va a dar origen a estas colaterales? Primero va a originar a una colateral que se va más hacia arriba, que es nuestra arteria hepática propia, y de la arteria hepática propia, a su vez, van a ser una arteria importante para la irrigación del estómago y que se va a ir a todo el arco menor, a la curvatura menor del estómago, que viene a ser nuestra arteria hepática, perdón, nuestra arteria gástrica derecha, porque está naciendo de la hepática que estaba hacia el lado derecho. ¿Dónde está? Aquí. Esta es nuestra arteria gástrica derecha, en la curvatura menor. Aquí más vamos a tener a mi arteria gastroduodenal. Nace de mi arteria hepática común. Hasta ahora hemos visto a la arteria hepática propia, a la arteria gastroduodenal, y de esta gastroduodenal, que en realidad ya está marcada, es cortita, al toque nace y se divide en dos, en una pancreato duodenal, que se va a páncreas y duodeno, pero como es la parte más proximal, es superior, arteria pancreato duodenal, y por último, una arteria gastroepiploica derecha, que es la que más nos importa para la irrigación del estómago, en este caso. ¿Por qué? Porque se va a ir a la región epiploica, al epiplo, y a la porción más distal. ¿A quién más vamos a encontrar? El círculo arterial de la curvatura menor, hasta ahora ya habíamos visto este componente a nuestra arteria hepática propia que dio origen a nuestra arteria gástrica derecha, y es la arteria gástrica derecha que está en la curvatura menor. Entonces, esta es la primera arteria gástrica derecha, también es llamada pilórica. Y por último tenemos a la arteria gástrica izquierda. Va a recibir irrigación de cada lado, pero la arteria gástrica izquierda tú ya sabes que nace directamente de mi tronco celíaco. La derecha es la que se demora un poco porque primero es hepática común. Eso en cuanto a la irrigación de la curvatura menor. Ahora ya tenemos este circulito. Nos falta el externo, este de acá. Vamos a ver quiénes irrigan la parte de la curvatura mayor. Va a tener ramas para la cara anterior y para la cara posterior del estómago, para que la irrigación sea total de toda la víscera. Vamos a tener a la arteria gastroepiploica derecha, que es una arteria que nació de esta de acá que vimos naciendo de mi tronco celíaco, la gastroduodenal. Va a dar origen a mi gastroepiploica. Aquí más voy a tener a mi arteria gastroepiploica izquierda. Si hay derecha, siempre hay izquierda. Y esta, en cambio, como está del lado izquierdo, y en el lado izquierdo está el vaso, nace de la rama esplénica, de mi arteria esplénica, de la tortuosa. ¿Ves? Aquí está, más posterior, mi arteria esplénica, y de ahí nació esta de acá, que viene a ser mi arteria gastroepicloica izquierda. También voy a tener vasos cortos, que en realidad son un montón. Aquí ya están diseccionados, son cortos, como lo dice su nombre, y van a dar irrigación a la vertiente anterior de la tuberosidad mayor del estómago, es decir, que se encuentran hacia adelante. Y por último vamos a tener a la arteria gástrica posterior, que es una rama también de mi arteria esplénica, de la grande tortuosa. Ahora pasamos a drenaje
el drenaje está dado principalmente por mi vena porta. ¿Quiénes son las formantes de la vena porta? Esto también es súper importante recordarlo. Son dos que drenan todo su contenido y van a formar la vena porta. La vena esplénica, que viene de mi vaso, y la vena mesentérica superior. ¿Dónde las encuentro? Aquí. Vena esplénica que está yendo hacia el vaso y vena mesentérica superior. Ambas se juntan y forman a mi vena porta. Y por último, para terminar con este tema, en cuanto a irrigación venosa, también tenemos que saber quiénes más están relacionados a cada una de estas formantes, ¿verdad? Porque ya vimos que van a estar formadas por, bueno, la vena porta está formada por vena esplénica y vena mesentérica superior. Entonces, en la curvatura menor de mi estómago, aquí ya han sacado mi estómago en esta imagen, pero podemos reconocer que es la parte en donde estaría, ¿verdad? Mi estómago, más o menos. En la curvatura menor voy a tener a la vena gástrica derecha y a la vena gástrica izquierda, porque tienen el mismo nombre que las arterias. Entonces, gástrica izquierda, gástrica derecha, ambas van a desembocar directamente en mi vena porta. Van a drenar todo su contenido. ¿Dónde los encuentro? Aquí. Ay, no lo puedo marcar, pero están marcados como 3 y 4. Ambas, en la curvatura menor, drenan hacia mi vena porta. En cambio, en la curvatura mayor, voy a tener a la vena gastroepiploica derecha, por este lado, y a la gastroepiploica izquierda, por este lado. Ambas van a desembocar en, primero, mi vena esplénica, perdón, la izquierda va a drenar en mi vena esplénica y la derecha va a drenar en cambio en la vena mesentérica superior. Y ya cada una de estas respectivamente va a drenar su contenido en la vena porta. Entonces, las de la curvatura menor drenan directamente, en cambio, las de la curvatura mayor drenan primero su contenido en esplénica y mesentérica superior respectivamente, y de ahí ya el contenido es drenado en la vena porta. Además, vamos a tener linfonodos. El sistema linfático es importante porque el drenaje es abundante en esta región y vamos a diferenciarlos principalmente en tres zonas, en tres grupos. En los perigástricos, alrededor de mi estómago, en los extragástricos o vasculares, que se relacionan a la vasculatura del estómago, tanto de curvatura menor como curvatura mayor, y por último a los extragástricos. Que ya se relacionan sobre todo con los medios de fijación y las estructuras que tienen relación, que tienen contacto con mi estómago. Además, vamos a tener característicamente a nuestro plexo gastroepiploico izquierdo, a nuestro plexo gástrico derecho, a nuestro plexo gastroepiploico derecho y a nuestro plexo gástrico izquierdo, respectivamente de cada uno de los lados. Bueno, eso vendría a ser todo por estómago y esófago y estómago. Cualquier duda me hacen saber. Ahorita les paso el post-test por el grupo y voy a dejar de grabar. Y a ver.